Hola, buenas, bienvenidos de vuelta y me alegro que estén con nosotros. Hoy vamos a estar de vuelta en el libro de Lucas, en el capítulo 5. Vamos a estar viendo versículos del 12 al 16. El pasaje no es muy largo, pero la historia en él es muy buena. Es una historia sobre un hombre que tenía una lepra muy avanzada, que conoció a Jesús y cuya vida nunca fue igual. Entonces les invito a que busquemos en el capítulo 5 de Lucas. Vamos a empezar el versículo 12 y leer el pasaje de hoy. En una de las aldeas, Jesús conoció a un hombre que tenía una lepra muy avanzada. Cuando el hombre vio a Jesús, se inclinó el rostro en tierra y le suplicó que lo sanara. Señor, le dijo, si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Jesús extendió la mano y lo tocó. Sí quiero, dijo, queda sano. Al instante la lepra desapareció. Entonces Jesús le dio instrucciones de que no dijera a nadie lo que había sucedido. Le dijo, preséntate ante el sacerdote y deja que te examine. Lleva contigo la ofrenda que exige la ley de Moisés a los que son sanados de lepra. Esto será un testimonio público de que has quedado limpio. Sin embargo, a pesar de las instrucciones de Jesús, la noticia de su poder corrió aún más, y grandes multitudes llegaron para escucharlo predicar y ser sanados de sus enfermedades. Así que Jesús muchas veces se alejaba al desierto para orar. En este pasaje vamos a ver 3 puntos. El primero va a ser la necesidad, el segundo va a ser la solución y el tercero va a ser la respuesta. En este pasaje tenemos un hombre que tiene lepra, y no cualquier tipo de lepra, porque en la Biblia, cuando se refiere a lepra, puede significar diferentes tipos de problemas de la piel, problemas dermatológicos. No todos son la lepra como pensamos en ella, pero en este caso es ese tipo de lepra, esa lepra que eventualmente, después de mucho sufrimiento, mata a una persona. Y Lucas nos especifica en el versículo 1 que es una lepra muy avanzada. Entonces, en esa situación, lo que estamos viendo es un hombre que obviamente está sufriendo de gran manera. Está viviendo en un mundo no como el que vivimos ahora, donde gracias a Dios se ha descubierto la causa de la lepra, y no solamente eso, sino que hay tratamientos para poder curar la lepra. No podemos revertir los daños que ya se han hecho, pero se puede, si se consigue alcanzar pronto, se puede curar y evitar muchos de los daños. Pero en el mundo en el que este hombre vive, él no tiene soluciones para eso. La palabra de Dios especificaba muy claramente cómo tratar con todo tipo de situaciones de la vida. El Levítico habla sobre reglas para un montón de cosas. Interesantemente, en el pasado he oído personas hablar sobre las reglas de la Biblia, el Antiguo Testamento, y que eran muy exageradas y que qué pasa con esto y lo otro. Y hoy en día estamos viviendo una situación, una pandemia en la que estamos viviendo todos en un tipo de cuarentena, y de repente algunas de esas cosas tienen mucho sentido. Algunas de las cosas que sabemos sobre la lepra es que además de que se contagiaba por el contacto, se contagiaba por la boca. Y interesantemente la palabra de Dios decía que hubiera distancia. Indica específicamente unos 6 pies, que es exactamente lo que se está pidiendo en esa situación ahora. Esa distancia, 6 pies, ese 1,80 m, ¿no?, de distancia, para que no hubiera ese contagio, y la persona tenía que anunciarse. Y no solo eso, sino que tenía que cubrirse la boca. Suena familiar, ¿no? Es algo que estamos viviendo ahora mismo. Y él vivía en esa situación, y la palabra de Dios daba las instrucciones para cómo debía de actuar esa persona para evitar el contagio, para que no hubiera estos problemas. Pero también daba la respuesta de qué hacía la persona si era curada. Entonces, en el caso de que fuera una lepra leve, de que no era como una lepra de esas que lo mata, sino una condición del cuerpo, o fuera este tipo de lepra, pero la persona era sanada, había un proceso a través de que la persona tenía que ser evaluada por un sacerdote. El sacerdote miraría todo el cuerpo, y si realmente estaba curado, entonces lo nombraría como sano, como una persona que ya no estaba contaminada con esa situación. Entonces podría reintegrarse en la vida, podría otra vez ser parte de la comunidad como lo había quizás sido antes. Pero no solamente tenía que hacer eso, también tenía que hacer un proceso de sacrificios para darle gracias a Dios por haberle curado de esta lepra. Entonces, el Antiguo Testamento y la ley de Moisés tenía especificado qué hacer si la persona tenía la enfermedad, e incluso especificaba qué hacer si era curado.
Pero interesantemente el poder que la ley de Moisés no tenía era el de curar a esta persona. No había nada que podía hacer. Y este hombre está viviendo bajo esa ley. Pero hoy su vida está a punto de cambiar. ¿Por qué? Porque va a conocer a Jesús. Dice aquí, al final dice, cuando el hombre vio a Jesús, se inclinó rostro en tierra y le suplicó que lo sanara. Tenemos aquí la imagen de que él se da cuenta que Jesús está ahí y que tiene una oportunidad para pedirle misericordia y para que lo sane. Y lo que hace es que él se acerca a él y se inclina y le muestra el honor y el respeto que Jesús se merece y le pide que lo sana. Las palabras dice, Señor, Señor. Esa palabra en griego es Kyrios. Y ese Kyrios es la idea de un señor o un gobernante, una persona que tiene autoridad. Entonces este hombre que tiene la lepra, él comprende la posición de Jesús, que Jesús es una persona con autoridad. Pero creo que las palabras que siguen a esto dejan en claro que él sabe que no es como cualquier otro gobernante. Un gobernante quizás pueda perdonarle una deuda o ayudarle con un problema que tiene legal o hacer algún tipo de cosa que una persona con poder pudiera hacer. Porque el tipo de poder al que él está invocando, el que está pidiendo a Jesús, cuando dice aquí y dice, le dijo, si tú quieres, puedes sanarme y no solamente sanarme, sino dejarme limpio. Creo que es claro que este hombre se da cuenta de que Jesús no es cualquier Señor. No es como los demás gobernantes. No es como las otras personas que quizás ha visto en su vida o que le rodeaban que tenían poder. Jesús es otro tipo de gobernante. Es otro tipo de Señor. Es el tipo que vemos en segunda o primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 15. Quiero que leamos eso. Primera de Timoteo 6, 15. Vean lo que dice. Pues en el momento preciso, Cristo será revelado desde el cielo por el bendito y único Dios poderoso. ¿Y cómo lo define? Dice, cuando el bendito y único Dios poderoso lo revela, dice, el Rey de todos los reyes y el Señor de todos los señores. Ese pasaje indica que Cristo es el Rey de reyes, el Señor de señores. No es simplemente un rey más, no es ni siquiera un emperador más, un César más. No, Él es el Rey de reyes y el Señor de señores. Y en este pasaje y en estas palabras de este hombre, creo que podemos ver ese tipo de fe que está en él, que él está viendo, que Jesús es ese tipo de Señor, al que no solamente le pide ayuda con una limosna o que le perdone una deuda, sino que le pide que le sane y que le haga limpio. Creo que si miramos ese pasaje también y vemos la manera en la que este hombre llega a Jesús, podemos, ojalá, vernos identificados. Digo esto porque quizás ninguno de nosotros tiene la lepra, pero todos nosotros tenemos un tipo de lepra. Tenemos algo que nos hace inmundos, algo que nos separa, que nos hace, no que tengamos que separarnos de la sociedad, sino que tengamos que estar separados de Dios. Y es el pecado. Y ojalá usted ha entendido esto, ojalá hayamos visto la realidad de cómo nos asemejamos a este hombre cuando llegamos a Jesús. ¿Por qué? Porque cuando venimos a Jesús como pecadores, con nuestra lepra que tenemos, con la que nosotros nacemos, y nos damos cuenta que solamente Jesús nos puede salvar. Él es el único Señor que nos va a poder resolver ese problema, el que nos va a poder sanar y hacernos limpios. Nosotros llegamos como ese leproso, ojalá venimos con desesperación primeramente. Esa es la primera manera en la que creo que nos asemejamos a este hombre cuando venimos a Jesús. Debemos llegar con desesperación, entendiendo que no hay nada que yo pueda hacer y que solamente Él lo va a poder hacer. Pero no solo eso, sino la segunda cosa en la que creo que nos asemejamos es que venimos en reverencia. Si no venimos como este hombre, inclinados en el suelo y diciendo, Dios y Señor, Rey de reyes, Señor de señores, tú eres el único.
Tú eres el Rey. No podemos llegar con la mirada en alto y el pecho salido y decir, bueno, Señor, aquí estoy y vengo a recibir lo que es mío. No solamente en desesperación, sino tenemos que venir en reverencia, entendiendo quién es Dios, que Él es el Dios todopoderoso, el Dios creador. Ojalá hemos entendido eso, ojalá has entendido esa realidad de que desesperadamente necesitamos a Jesús y necesitamos llegar a Él entendiendo y respetando quién realmente Él es. Y no solamente eso, sino la tercera manera en la que nos podemos asemejar es que venimos con un sentido de urgencia. Hoy es el día. Vimos hace unas semanas, este es el año favorable del Señor, este es el día. Hoy. Este hombre no vino a pedirle al Señor que si tenía tiempo el año que viene que hiciera algo, sino le dijo, por favor, sáname y hazme limpio. Y ojalá venimos a Jesús de esa manera, con una urgencia, porque hoy, mañana puede ser demasiado tarde. Necesito estar bien con Dios. Necesito que esa relación sea restablecida. No puedo morir con mis pecados. Necesito que Cristo me salve. La cuarta manera en la que nos podemos asemejar a Él es que ojalá hayamos entendido que tenemos que venir con humildad. Con humildad. Si tú quieres, puedes sanarme. Yo no puedo demandar nada porque yo no traigo nada a la mesa. Y yo no tengo, todo lo que yo pueda traer son trapos de inmundicia. Nada es válido, nada sirve, nada tiene valor. Solamente vengo, como he dicho varias veces, vengo a la cruz solamente ofreciendo mi pecado, mi separación, pero ojalá en fe. Ojalá habiendo recibido ese regalo de fe pueda llegar al Señor en humildad y decir, Dios, por favor, Señor Jesucristo, sálvame, sáname. Hazme limpio. Y ese es el quinto punto, es que ojalá venimos con fe. Este hombre leproso tenía fe. Si usted lee lo que él dice cuando habla con Jesús, dice, Señor, le dijo, si tú quieres, puedes sanarme, dejarme limpio. No hay duda. No dijo, creo que hay una alta probabilidad de que quizás, posiblemente, más o menos, puede ser que me puedas curar. No dice, tú si quieres, puedes. Él tenía fe y ojalá como creyentes nosotros hemos llegado con esa fe. Y digo eso diciendo, ojalá estando en la situación en la que estamos como pecadores y necesitando a Jesús, hayamos entendido estos 5 puntos, que necesitamos tener desesperación, necesitamos darnos cuenta de la necesidad de tener ese arrepentimiento que nos da Dios, de darnos cuenta de la necesidad y la separación que tenemos de Dios, que tengamos reverencia, que tengamos una urgencia, un sentido de saber que necesitamos ser salvos, y en humildad y en fe le pidamos a Jesús que Él nos sane, que Él quite ese pecado de nuestro corazón. Que Él nos cambie el corazón, que nos haga arrepentirnos, que no estemos viviendo con un deseo de pecado, sino que demos la vuelta y podamos empezar a ver la necesidad y desear estar con Dios y desear hacer las cosas correctas y de cambiar nuestro corazón y de empezar a mortificar ese pecado que quiere salir, y estar teniendo victoria en Cristo. Ojalá podamos ver, ojalá usted haya visto eso. Y si no, ojalá hoy sea el día. Hoy, con urgencia, hoy sea el día que usted se dé cuenta que solamente Jesús lo puede sanar, que solamente Jesús lo puede dejar limpio, que solamente Jesús puede restaurar esa relación entre usted y Dios que está rota hoy por el pecado. Vemos que hay un hombre que tiene una situación, que tiene un problema, pero Jesús es la solución. Versículo 13 dice, Jesús extendió su mano. Jesús extiende su mano y lo tocó.
Piense un momento lo que significa eso. Lo tocó. La ley decía, no puede hacerlo. El sentido común decía, no puede hacerlo, se va a contaminar, está loco, no lo haga. Créame que los rabinos que vivían, los otros maestros de la ley que estaban alrededor y quizás algunos que estaban viendo a Jesús, hubieran dicho, jamás. Más bien cuando veo de lejos a una persona como esta, que es una persona que está contaminada, me voy corriendo. Había leído ahí el ejemplo de algún rabino que decía que ni siquiera compraba un huevo en una calle en la que hubiera pasado una persona que tenía lepra. Pero Jesús, ¿qué hace? Jesús pone su mano sobre este hombre. Y quiero apuntar a la realidad de que Jesús humaniza a esta persona. Le muestra respeto. Lo trata como un ser humano. Pero también está la realidad de que Jesús no es Jonathan. Yo en ese día toco a ese hombre y seguramente me voy a morir yo también. Pero Jesús es el Señor de señores, el Rey de reyes, Él es poderoso. Él no tiene que temer lo que este hombre tiene. Y se le tocó. Y después estas palabras. No sé usted, pero imagínese que usted es ese leproso y le acaba de pedir a Jesús que lo sane. Le acaba de decir, si quieres, puedes sanarme y hacerme limpio. Por favor. Y Jesús le mira y le dice, sí quiero. Vuelvo a lo que hablamos antes sobre la salvación. Qué gozos para mí saber que mi necesidad y la separación que yo tenía con Dios y el pecado que me separaba y que yo no podía resolver, que Jesús me dijera, sí quiero. Jonathan, sí quiero salvarte. Sí quiero sanarte. Sí quiero hacerte limpio. ¿Se imagina? ¿Se imagina lo que pensó este hombre? Jesús le dice, sí quiero, dijo. Y dice, queda sano. Y con esas palabras, algo que hemos aprendido, si usted ha estado escuchando los mensajes anteriores a esta semana, sabe que Jesús en su palabra, en sus manos, tiene poder, Él tiene autoridad. ¿Y qué pasa? Dice, al instante, la lepra desapareció. Estoy aquí para decirle que ese hombre no solamente quedó sano, como el hombre que quizás tiene la lepra en un lugar en el mundo y recibe el tratamiento y ahora ya no avanza, pero va a vivir con las secuelas de lo que ya ha ocurrido, sino que este hombre quedó limpio, quedó completamente sano, completamente entero, como si nunca hubiera ocurrido. Versículo 14 dice, entonces Jesús le dio instrucciones de que no dijera a nadie lo que había sucedido. Le dijo, preséntate ante el sacerdote, deja que te examine, lleva contigo la ofrenda que exige la ley de Moisés a los que son sanados de la lepra. Esto será un testimonio público de que has quedado limpio. ¿Se acuerdan lo que dije hace unos minutos del proceso que debía hacer? Jesús le dice, obedece la ley, obedece lo que la ley te dice. Necesitas ir y decirle a esas personas, pero le da una instrucción, dice, hey, suave, todavía no riegues la bola, no le andes contando a todo el mundo lo que pasó. Que no dijera a nadie, sino que fuera y quedara declarado legalmente como limpio. Jesús en su poder dice, ¿estás listo? Bienvenido a la sociedad. Bienvenido a la vida. Bienvenido a no estar teniendo que vivir en la oscuridad y de tener que estar apartado de todo el mundo y de tener que estar a la distancia, de nunca poder sentir un abrazo. Yo no sé ustedes, pero en este tiempo en el que estamos pasando, en el que tenemos semanas de estar separados de otras personas, de las cosas que más echo de menos, y gracias a Dios tengo mi familia, pero las cosas que más echo de menos es estar con mis hermanos y llegar y ver a un hermano que llega a la iglesia y darle un abrazo. Y prepárense, porque cuando esto pase, a más de uno va a dejar machucado,
¿Por qué? Porque yo deseo tener ese contacto de estar con personas, de sentir esa humanidad, de estar juntos. Y Jesús lo está mandando para que diga, hey, cumple con la ley y vuelve a la vida. Conoces, quizás habías olvidado lo que significaba que alguien pudiera darle un abrazo. Aquí hemos visto 2 puntos y ahora vamos a entrar para acabar con el último. El primero era que había una necesidad. Este hombre tenía una necesidad. Y después vimos la solución. ¿Y qué era la solución? Jesús era la solución. Al igual que nosotros tenemos una necesidad, tenemos un problema con el pecado y no hay nada que nosotros podemos hacer. La palabra de Dios nos enseña que no hay ninguno que es justo. Nadie puede alcanzar esa meta gloriosa establecida por Dios. Todos los humanos necesitamos a Jesús. Es la única manera en la que podemos restablecer nuestra comunión con Dios, ser sanos. Entonces, había una necesidad. Jesús fue la solución. Y ahora, ¿cuál es el resultado? Vemos aquí, Jesús le había dado instrucciones de que no dijera nada, que simplemente fuera a tratar con los sacerdotes y a resolver sus obligaciones según la ley de Moisés. Pero vemos que algo diferente ocurre. Versículo 15 dice, sin embargo, a pesar de las instrucciones de Jesús, la noticia de su poder corrió aún más. La noticia de su poder corrió aún más. Y grandes multitudes llegaron para escucharlo predicar y ser sanados de sus enfermedades. Creo que a este hombre le costó demasiado no decir nada. Este hombre no pudo contener lo que había ocurrido en su corazón. Pero no me sorprende, porque creo que cuando Jesús es la solución, cuando Jesús hace una obra en nuestro corazón, este va a ser el resultado natural. El resultado natural de haber pasado de muerte a vida, de ser hechos embajadores del Evangelio y de Cristo. Es que nosotros vamos a compartir con otras personas. No vamos a poder. Jesús acaba de cambiar la vida de este hombre y este hombre no puede dejar de hablar de lo que Jesús ha hecho. Se le explota. Y yo específicamente recuerdo que cuando Jesús me salvó a mí, que cuando yo me di cuenta que yo era salvo, uno de los resultados fue que tenía que contarle a todo el mundo, decirle, ¿sabes lo que ha ocurrido en mi vida? No me lo podía guardar. Aunque me hubieran dicho que lo hiciera, no hubiera podido. Y la realidad es que todos somos evangelistas. No sé si lo sabían, pero ¿qué es el evangelio? El evangelio simplemente significa las buenas noticias, ¿no? Las buenas nuevas. Y la realidad es que todos somos evangelistas, hasta cierto punto, algunos más que otros. Ahora, la cuestión es, ¿qué evangelio estamos predicando? ¿Qué evangelio estamos predicando? Y me dice, Jonathan, ¿qué está diciendo? ¿De qué está hablando? Estoy diciendo, ¿cuáles son las buenas noticias que estamos compartiendo? Digo esto porque a todos hay cosas que nos fascinan, cosas que ocurren en nuestra vida o cosas que aprendemos o cosas que empezamos a hacer y practicar y solamente podemos hablar de eso. Tengo un amigo con el que estaba hablando de esto. Interesantemente, él es pastor también. Y yo le dije, Natán, él se llama. Natán, usted es un evangelista. Ahora en este momento, usted es el evangelista del jiu-jitsu, de las buenas noticias del jiu-jitsu, porque él descubrió el jiu-jitsu y todo es jiu-jitsu. Vean su Facebook, jiu-jitsu. O sea, porque ha cambiado su vida y necesita hablar de ello. Y yo estaba hablando con mi hijo y le dije, Andrew, yo ¿de qué soy un evangelista? Y creo que no usé ese término. Simplemente le dije, Andrew, ¿qué es algo de lo que yo hablo mucho? Y él me dijo, pensó y me dijo, ¿la comida? Y yo, ¿qué? Pero pensé un momento y dije, sí, tacos. Yo no sé, si usted me conoce, usted me ha oído hablar de los tacos. Hay pocas cosas que me fascinan más que los tacos. Y podría empezar a listar los tipos de tacos que me encantan y estaríamos aquí otra media hora. Pero de vez en cuando yo tengo el privilegio de ir a México
para poder servir al Señor, para poder enseñar, y es 100% la voluntad del Señor, yo creo. Pero parte de eso es que yo como tacos. Yo amo esos tacos. Yo he hablado, tengo un amigo Jonathan que se crió cerca donde Sara también se crió en la Ciudad de México y nos reunimos una vez con ellos en la Ciudad de México y fuimos a un lugar y tomamos unos tacos para desayunar y eran unos tacos que andaban con un bistec ahí, unas papas y un guacamole y una salsa que le pusieron y yo no he probado nada así en mi vida. En mi vida he probado algo así. Ni usted tampoco, si no ha estado en ese mercado. Yo he hablado con Jonathan acerca, el otro Jonathan, mi amigo, de volver y buscar ese lugar. Yo les puedo admitir algo. Yo me he puesto en Google y he mirado dónde está ese mercado, imaginándome que debajo de ese techo, ahí está ese lugar, esa esquinita, donde hacen esos tacos. Yo amo los tacos. Los tacos, hasta cierto punto, cambiaron mi vida. Y entonces yo soy un evangelista. Yo predico las buenas noticias de los tacos. Y yo sé que usted hace lo mismo con algunas cosas en su vida. Hay algo. Si yo me pongo en su Facebook, seguramente me voy a empezar a dar cuenta cuáles son las cosas que usted evangeliza. De los cuales usted es un evangelista. Usted sabe que incluso en el mercado ahora, en la industria, esa es una posición. Hay un hombre, leí un libro de él, Guy Kawasaki, y él durante varios años, él era el evangelista principal para Apple. Ese era su título, el evangelista principal para Apple. ¿Por qué? Porque su trabajo era declarar las buenas nuevas de Apple. Microsoft también tiene evangelistas, literalmente, búsquelo, así se llama. ¿Cuál es el evangelio que estamos predicando en nuestras vidas? Además de los tacos. Este hombre solamente podía compartir un evangelio. Y es que Jesucristo lo había salvado. Mi pregunta para mí y para ustedes, si usted ya es creyente, si usted ya ha aceptado a Jesús como Salvador, si Él ha hecho esa obra a través de la fe solamente, si usted ha pasado de muerte a vida, si Él lo transformó, si las viejas cosas ya pasaron y usted es una criatura nueva, una creación nueva, si usted ha sentido dentro de usted lo que es tener el Espíritu Santo dando frutos, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, todas esas cosas que transforman de dentro para afuera nuestra vida, que no nos dejan igual. Si usted ha experimentado eso, ¿lo está predicando? ¿Lo estoy predicando? ¿Soy como este hombre que no me puedo quedar callado? ¿Qué estamos compartiendo con nuestra vida? Ojalá si somos creyentes, estamos compartiendo lo que Jesús hizo, que Él me sanó y me hizo limpio. Esas son las buenas nuevas. Él vino con el mensaje para que conociéramos al Padre. Él nos dio una vía para volver a estar otra vez en comunión con Dios. Él pagó el precio que nosotros no podíamos pagar. Lo estamos compartiendo, estamos evangelizando, estamos compartiendo con las personas alrededor de nosotros lo que Jesús ha hecho en mi vida. Ojalá que sí. Les voy a dejar simplemente con esos 3 pensamientos. Primeramente, para una persona que quizás no conoce a Cristo, ¿has reconocido la necesidad que tienes? ¿Ha reconocido la necesidad que tiene usted de Jesús? Porque la tenemos todos. No es algunos, no es los malos, no, todos nacemos con una necesidad de Cristo. Y si Cristo no nos salva, no estamos salvos. Estamos todavía en enemistad con Dios. Las buenas noticias es que aunque cuando nosotros éramos pecadores, en nuestro pecado, Él nos amó. Y si ha reconocido esa necesidad, ya se da cuenta que necesita a Jesús, se ha inclinado y en fe le ha pedido que lo salve. Si hoy usted no ha hecho eso, hoy es el día. Ojalá tenga esa misma urgencia. Ojalá Dios ponga en su corazón la urgencia que tenía este hombre. No mañana, hoy. Hoy necesito inclinarme ante el Señor Jesucristo y decir, tú eres Rey. Necesito hincar mi rodilla, necesito hincar mi corazón y decir, Jesús,
Te necesito. Sáname, hazme limpio. Hoy es el día. Y a los que somos creyentes, a los que ya nos hemos arrepentido, a los que Dios ha hecho la obra en nuestro corazón ya de salvación, ¿qué evangelio estamos predicando? Si busco mi cuenta de Twitter o de Instagram o de Facebook, ¿cuáles son las buenas noticias que estoy compartiendo con mi vida? Ojalá Jesús sean las buenas noticias que estamos compartiendo. Los animo. Amigo que todavía no conoces a Cristo, hoy es el día. Vuelve a Dios. Vuelve a Dios hoy. Y mi hermano, seamos fieles en hacer como hizo este hombre. Interesantemente, este hombre, Jesús le dijo que no lo hiciera y no podía dejar de hacerlo. Jesús nos ha dicho a nosotros que lo hagamos, que vayamos a todas partes y a todas las personas y compartamos lo que Él enseñó y les enseñemos y les hagamos discípulos. Él nos ha mandado que lo hagamos. ¿Estamos siendo obedientes? ¿Estamos compartiendo las buenas noticias de Jesús? Ojalá sí. Los animo a que cerremos los ojos y vamos al Señor en oración. Padre Celestial, te doy gracias. Señor, te doy gracias por ese pasaje corto, Señor, pero que está lleno de tanta verdad, Señor, y que ojalá cada uno de nosotros podamos identificarnos con este hombre, Señor, que te necesitaba tan desesperadamente. Dios, y que cuando yo lea eso me vea identificado porque yo te necesito desesperadamente. Nada ha cambiado, Señor, en el pasado cuando Isaías estaba frente a frente con el Señor. Él se dio cuenta que él estaba deshecho, de que él era un hombre pecaminoso, de que él no merecía estar ni siquiera vivo en ese momento. Y él recibió el perdón. Dios, Señor, un día tú hiciste una obra en mi corazón, Señor, y dejaste que el Evangelio, Señor, fuera claro y yo entendiera la necesidad y tuviera un deseo de buscarte, Señor. De pedirte perdón, de arrepentirme. Dios, de inclinar mi corazón, Señor, a ti, como el Señor de señores, el Rey de reyes, Señor, y que pidiera la misericordia de tu salvación. Dios, ojalá, Señor, ojalá haya alguien que escuche este mensaje hoy, que necesita ser como yo, que necesita ser como este leproso y darse cuenta de su necesidad, pero no solo estar al tanto de la necesidad que tiene, sino arrepentirse, Señor, y pedir perdón, pedir salvación. Dios, ojalá puedas usar estas palabras, Señor, en Lucas, para traer a otra persona, Señor, a tu redil. Dios, y para los que somos de la iglesia, Dios, pone en nosotros un celo y un deseo, Señor, para compartir las buenas noticias, Señor. La verdad sobre la salvación, el hecho de que tenemos la respuesta que el mundo necesita, Señor, a todos los problemas. Señor, quizás no para resolver todas las minucias, Señor, más bien sabemos que vamos a tener que pasar por momentos como los que estamos pasando con esta enfermedad, Señor. Sino las respuestas más grandes, Señor, la respuesta a la eternidad, la respuesta a la situación que tenemos, Señor, la respuesta a poder que nuestra vida tenga propósito al glorificarte a ti, Señor. Dios, te pido que trabajes en tu iglesia, Dios, que trabajes en nuestra congregación, que nos des coraje, que nos des celo, que nos des un deseo de ver a otras personas venir a ti, Señor. Te pido por esas cosas en nombre de Jesús. Amén. Invito a cualquier persona que esté viendo este mensaje a que se ponga en contacto con nosotros. Nos encantaría oír si Dios usó este mensaje de hoy para animarlo. Quizás como creyente, como parte de la iglesia, nos hemos dado cuenta que Dios está trabajando y que necesito volver a tener ese deseo de compartir el Evangelio. O quizás Dios trabajó en tu corazón y hizo un cambio en tu vida hoy. Hoy fue el día que Jesús te sanó. Nos encantaría oír acerca de eso.
pónganse en comunicación con nosotros, puede ser a través de Facebook, WhatsApp, como quieran, pero nos encantaría oír. Y muchas gracias por estar con nosotros. Ojalá tengan una buena semana.